Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven, nos escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. También a quienes nos están escuchando a través de la aplicación senoradio.fm. Estamos transmitiendo desde Alma del Mundo, Café y Salud, esta nueva emisión de nuestro programa de divulgación de las humanidades y las artes. Les damos las gracias a todas las personas que le han dado like a nuestra página, que nos están siguiendo, también a quienes se han suscrito al canal de YouTube. Ahí podrán ver todas las entrevistas que hemos hecho a través de Facebook, las subimos ahí para que queden como un respaldo, porque Facebook elimina los videos en vivo. Entonces todas las entrevistas anteriores las podrán ver muy bien ahí en ese canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, difundan, compartan nuestros contenidos porque es pues para la divulgación de las humanidades y las artes. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Recordarles que descarguen la aplicación de Seno Radio, en sus tiendas de Play Store y Market Store, Apple Store y Play Store, para que puedan escucharnos en sus dispositivos móviles. Es una aplicación muy sencilla, la descargan y lo único que les va a pedir es 2 programas como referencia, digamos, que quieren escuchar, con Estudio Humanitatis Radio y algún otro de su referencia. Y bueno, ahí nos van a poder escuchar. ¿Qué tenemos para el día de hoy, profesor? Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos el gusto de compartir micrófonos con un invitado de la licenciatura en filosofía que vamos a presentar más adelante. Y tenemos como eventos culturales un cambio de fecha, ¿verdad, Alejandro? Sí, es una aclaración. En la emisión anterior los invitamos al evento de debate didáctico académico, ciencia versus metafísica. Ambas nos dan conocimiento del mundo. Este es un evento organizado por el Departamento de Filosofía del CUSH. La semana pasada le dijimos una fecha, creo que era el 10 de febrero, si mal no recuerdo. Así es, pero cambió al 24 de febrero en el auditorio H2 del CUSH a las 11:30 horas. Entonces, nada más para hacer la corrección. Ya tenemos también el banner corregido en el muro del Facebook. Entonces, para que se den una vuelta a este interesante debate didáctico académico, ciencia y metafísica, ciencia versus metafísica, ambas nos dan conocimiento del mundo. Un ejercicio práctico de argumentación filosófica donde se discutirá el naturalismo y el lugar de la metafísica en la construcción del conocimiento. Repetirles que la corrección es el 24 de febrero a las 11:30 en el edificio H2 del CUSH. Muy bien, pues ahí está la invitación para que asistan. Seguramente una discusión muy interesante. Habrá que ver las perspectivas filosóficas desde las que se va a discutir el asunto. Y pues a propósito del tema del que vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, pues recordamos rápidamente a Slavoj Žižek, que nació en 1949, no ha muerto al parecer este gran filósofo y sociólogo. Sin embargo, pues lo traemos a colación sobre todo por su trayectoria académica. Él es un filósofo, psicoanalista y crítico cultural esloveno, es director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres, imparte filosofía continental, psicoanálisis, teoría política, estudios culturales, crítica cinematográfica, marxismo, hegelianismo y teología. Pues su obra es muy amplia, hay muchos libros de él circulando en las librerías, también en internet. Seguramente habrá temas de interés para nuestro público. Y antes de presentar a nuestro invitado, a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de Estudio Humanitatis Radio, por favor pueden dejar saludos, comentarios, preguntas a nuestro invitado a través del chat en vivo. Y si están viendo este video en otras páginas donde se está replicando y quieren dejar algún comentario o pregunta, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios en el chat en vivo. ¿Y a quién tenemos invitado, Alejandro? Pues para hablarnos sobre mercado neoliberal y subjetividad, el Chaca por posmodernizando la masculinidad, damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros a Emanuel Alexis Báez Vargas. Él es estudiante de la licenciatura en filosofía y este tema está relacionado con su investigación de tesis. Entonces, bueno, bienvenido. Muchas gracias.
Pues le damos la bienvenida y pues lo felicitamos porque nos platica que acaba de presentar su tesis, ya recién la presentó y está en búsqueda de una maestría. Queremos platicar con usted primero respecto a cómo nació el interés por este tema, sobre todo porque está ahí en este enunciado en particular, neoliberalismo, subjetividad, posmodernidad y masculinidad, hay muchos elementos ahí en juego que se antojan como interesantes poner en relación. ¿Cómo nace el interés por investigar en este asunto? Es una historia muy larga, pero en resumen, es difícil para mí hablar en términos filosóficos y más que en términos occidentales. Me parece que está muy lejos esa filosofía de mi contexto. Y debido a eso, pues llegué a tomar la decisión de hacer un trabajo más antropológico, más etnográfico, algo etnográfico, del lugar en donde yo nací. Entonces, la investigación comencé a hacerla acercándome a las entrevistas, haciendo trabajo de campo. Y la premisa, la pregunta que yo realicé para ese acercamiento fue: ¿cómo la gente sobrevivía en un espacio que estaba formado por el narcotráfico? Sin embargo, pues, el seguir avanzando en la investigación, encontré otros temas que me parecieron muy interesantes porque descubrí que me gusta mucho la perspectiva de género. Y en ese sentido, fui perfilando los datos de la investigación hacia este título, ¿no? También la responsabilidad, pues mi director de tesis fue quien me fue, pues sí, de alguna manera guiando para poder trabajar en un tema de este tipo. Yo antes de él quizás no hubiera pensado en hacer un trabajo así. Pero poco a poco descubrí que efectivamente uno puede especializarse en un tema, más si ese tema es algo que habita en su propio cuerpo. En este caso, pues decidí hablar del chakra porque yo nací entre este estereotipo de algo. También me gustó desde mi expulsividad y me dijo cómo tenían que actuar en relación a los otros hombres que me convivían en Colombia. Entonces, todas esas experiencias me llevaron a plantear este tema. Ese fue más o menos el origen. Entonces, de alguna manera, esta investigación, esto que usted estuvo trabajando, es a la vez como una mirada académica, sí, por la exigencia, pues, académica de hacer una tesis, de investigar fuentes, pero hay también algo vivencial, entonces, en ese trabajo, por lo que nos acaba de platicar en su contexto. El chakra, ¿nos podría platicar un poco qué significa para los que no conocemos el término y qué caracteriza este término? Sí, bueno, el chakra es un estereotipo. Que la Polonia, que estoy haciendo la investigación, de alguna manera estratificó con diferentes masculinidades, y una de esas es el chakra. Entonces, el chakra es específicamente una masculinidad que viste de una manera y actúa de una manera muy particular. En este caso, en la investigación me di cuenta de que el chakra no es un fenómeno local, sino también es un fenómeno nacional. Los primeros chakras que alcancé a distinguir en investigación eran de la Ciudad de México. Y eran personas que escuchaban y consumían reggaetón, que vivían en barrios precarios. Y una cosa que los caracteriza, pues es principalmente lo que consumen, musicalmente, naturalmente, es principalmente el reggaetón. Entonces estas personas suelen utilizar tenis Nike, pantalones skinny, rotos,
camisas oversize, grandes, de algún tipo de básquetbol. Son como un tipo de cholo, pero con pantalón apretado. Sí. Alejandro. Bueno, una charla muy interesante. Recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el estudiante de filosofía, Emanuel Báez Vargas. Él nos está presentando, digamos, una especie de avance de lo que fue su investigación de tesis, que se titula Mercado Neoliberal y Subjetividad, el Chaca Postmodernizando la Masculinidad. Los invitamos a que manden sus saludos, preguntas, comentarios al chat en vivo en el Facebook. A mí me gustaría preguntarte, ya hablando del término, entiendo por lo que logro captar, es, digamos, como un coloquialismo, modernismo para definir, digamos, a una persona que se comporta, se viste y tiene de alguna forma, es un perfil dentro de las tribus urbanas que se encuentran en nuestra ciudad y dices también que a lo largo del país. Ahí me gustaría preguntarte si hay algún rastreo, si encontraste en tu investigación algún rastreo de este término como tal ya utilizado ya en el ámbito académico, a lo mejor en algún ensayo, no sé, me ha presentado en alguna revista. Entiendo que hay algunos artículos periodísticos, más que nada, que se refieren precisamente a este término y lo tratan de dar una explicación de la definición de estas personas. No sé si tienes alguna fuente ahí que nos puedas... Los principales límites que lo que comparé, porque hay muy poca literatura de estos estereotipos, aunque sí hay notas periodísticas, entre comillas periodísticas, pues hacen una descripción muy fácil, muy facilota de lo que vendría a ser este estereotipo. Lo definen como una tribu urbana, pero más allá de dar la definición concreta en relación al chakra, no encontré nada, honestamente. Acá yo tuve que verme en ese gran problema, ¿no? De definirlo y decir que hay muy poca literatura en relación a estos temas, y principalmente al chakra, pues. O sea, hay videos, hay un tipo que hace videos y se mete a las fiestas con estas tribus urbanas y hace cosas y los entrevista y les dice que qué hacen, qué suelen hacer, y generalmente se la pasan drogándose y improvisándose, bailando. Bueno, es como casi como asociable, ¿no? Este tipo de conductas con ciertas imágenes. En este proceso de investigación, al ir revisando, entonces, pues cómo se comportaban precisamente, cómo dictaban las formas en que tenían que comportarse las masculinidades o la masculinidad, cómo ser masculino en el contexto del barrio y sobre todo preponderantemente pues, con esta presencia de chaca o de chacas. ¿Por qué esta vinculación que nos presenta usted en su enunciado, en su tema de investigación, con neoliberalismo? ¿Es por el consumo del reggaetón? De alguna manera el reggaetón mete a esa imagen del chaca como ahora algo más que una mera forma de identidad entre individuos de un grupo. O por qué de repente esta asociación con el neoliberalismo y el consumo. Porque utilizo neoliberalismo para hablar de cómo este sistema económico legitima la presencia del chaca en la colonia, cómo la legitima, bueno, viendo todo lo que está relacionado al chaca. Y entonces uno si quiere ser chaca tiene que comprarse de la manera en la que se visten ellos. Y eso no lo produce la misma colonia. Es una producción enorme que llega al mercado informal de los tianguis y ahí es donde se viste, ¿no? Este mercado legitima su presencia. O sea, de esa manera hablo del mercado.
cómo clienteliza Ujú, un estereotipo y al mismo tiempo lo legitima su presencia, al menos en mi colonia, ujú. en la colonia en la que trabajo. De alguna manera podría decirse que, bueno, el neoliberalismo es, ¿cómo decirlo? Devora, ¿no? Fagocita prácticamente todo y lo convierte en mercancía. E incluso estas imágenes ahora resulta entonces que lo que es propiamente de origen cultural de un grupo, que se identifican como individuos entre sí, pero luego lo vuelve mercancía y lo vuelve un estereotipo más superficial, más de mercado, más de consumo que identitario. De alguna manera eso contribuye o no, no sé si usted lo pudo identificar o si lo pudiéramos reflexionar de alguna manera, contribuye a seguir reproduciendo esta forma de identidad con otros jóvenes que a lo mejor no son parte del mismo barrio, a lo mejor en un inicio no forman parte de esta misma cultura o subcultura, pero se incorporan precisamente por eso, primero por la imagen y luego se engarzan. No sé si encontró alguna referencia o algo al respecto. Ahorita que estoy pensando en el tema, hay que entender el contexto general del cual parto y tiene que ver con la idea de que hay una cultura hegemónica. En este caso, en términos de género, sería la cultura heteropatriarcal, que nos dicta la manera en la que somos hombres, cómo habitamos la masculinidad. En ese sentido, a nosotros nos parece extraño ver al hombre y decir que es un hombre. Pero lo que yo hago en el trabajo, además de hablar en términos muy generales, hasta concreto, que vendría a ser el área en que hago el estudio de campo, hablo de cómo esta idea, que es universalmente aceptada, la del hombre universal, gramatiza el resto de masculinidades hasta llegar a un área muy específica y particular que tiene sus propias particularidades y su propia forma de relacionarse con el mundo. Y en este caso vendría a ser una serie de jerarquía, un tipo de jerarquía de masculinidades en mi colonia, pero de la que yo hice hincapié en el Chaca porque una entrevista que hice y me contaron de cómo uno de estos chacas había asesinado a una mujer. Entonces, ahí es donde comenzó todo. Y dije, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas con tanta normalidad y que son en este espacio, ¿no? Porque si eso pasara, no sé, aquí, si llegara un chaca que es una persona muerta, es muy probable que alguien me quede policía. Pero ella no hizo, no causó ruido que decirle, oye, usted está viendo tus chingaderas aquí, le dijeron. Entonces, esta situación en particular me llevó a plantear todo este tema. Querer explicar esa situación en particular me llevó a ir de mirar a lo particular, ¿no? Y decir, bueno, es que no es raro en realidad, él es hombre y la manera en la que hace su performance, que en este caso es el de la violencia, pues no parece nada fuera de lo normal. Y en este sentido es en donde yo visibilizo este estereotipo para hablar de la forma en la que él ejerce su masculinidad al resto de personas dentro de la colonia. Él pertenece a una jerarquía que es la del narcotráfico. Por un signo tenemos a Luchón, que es otro estereotipo reconocido, que viene del norte, que es esta marquero, y suele ejercer la violencia y su poder de una manera directa. Y después de él ya viene como su achichico y no viene a ser como de Belicón, que es una persona que es como el cuerpo armado, en este caso. Y luego está el Chaca, que es quien inspira a ser narcotraficante, en este caso, ¿no?
o sicaria. Entonces, yo quiero entender en mi investigación cómo esto es posible y por qué se normaliza ese tipo de actividad, de hábito y forma de entender la masculinidad. Porque yo, aunque nací ahí, me parece un poco en que ellos se relacionan, pero entre ellos no tienen ningún problema. Entonces todo eso me llevó a pensar la tesis y todo eso, querer conocerlo, explicarlo, fue lo que me dio todo este tema. Y claro que era casi necesario hablar de mercado neoliberal en ese sentido, que es una cuestión también sistemática. Como bien dicen, el mercado neoliberal todo se lo come, ¿verdad? Se aprovecha de eso y no tiene ningún reparo ético al reproducir este tipo de estereotipos. Ni siquiera le interesa, pues lo único que le interesa es que consuma. Lo platicábamos, creo, también en otro programa, creo precisamente con el maestro Hugo y uno de nuestros compañeros estudiantes, que también estaban en ese proceso de investigación cuando hablábamos de masculinidades y fútbol y otro sobre masculinidades y pornografía, donde se enfatizaba muchísimo cómo, desde la pornografía, por ejemplo, se enfatizaba la actitud del macho, que luego se reproducía en los contextos reales, es decir, se pasaba de la ficción del porno a la realidad en la que vivían los indios porque reproducen ese esquema, eso como una especie de ícono, mira, es que esto me representa y eso lo llevo a la práctica. Entonces, mientras nos platicaba eso usted, bueno, su perspectiva del contexto y cómo surge todo esto, me hizo evocar también precisamente esto, ¿no? Es decir, esa conducta, esa actitud de mato a alguien o causo un acto de violencia, que eso a lo mejor me proyecta hacia arriba, porque la gente de arriba me va a ver que soy entrón, mejor, pero también proyecta hacia abajo, porque los demás van a ver eso como una especie de conducta ideal para poder ascender. En ese sentido, entonces el Chaca se convierte, por un lado, sí, me queda claro que usted buscó como entender cómo de esta idea universal del hombre abstracto se puede pasar a esta forma de entender la masculinidad muy concreta, pero de alguna manera el Chaca se convierte también en un símbolo de cierto estatus dentro de este contexto. No sé si mi interpretación es correcta o no. Sí, 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 lo es. O sea, eso es lo que es hablar de un tipo de chaca concreto, que es el de la entrevista, pero también un chaca, por así decirlo, ideal, ¿no? Porque la masculinidad y el sistema heteropatriarcal que se nos ha sido impuesto ha sido reinterpretado no por esta asunto local, sino también por toda la nación. Entonces tenemos nuestras figuras masculinas como el valiente, el charro, y todos estos personajes que también representan a los machos, al violento, la forma en la que se debe de ejercer la masculinidad. Y luego, cómo este arquetipo nacional se traduce en términos concretos o en esta cultura subalterna, y así vendría a ser el chaca. También existe un chaca, por así decirlo, universal, que proviene de la Ciudad de México, ¿no? Y que está relacionado con toda esta, con el consumo principalmente del reggaetón. O sea, la colonia llegó por medio de esa música. Luego el narcotráfico con la guerra contra México de Felipe Calderón, pues hizo que todo cambiara, ¿no? De alguna manera, porque el narco fue quien tomó Colombia y no nada más eso, sino que la reorganizó y comenzó a estereotipar a las masculinidades, lo que antes era un chaca, un cholo, y se fueron convirtiendo en un chaca, pero que tiende al narcotráfico, un chaca que quiere ser sicario, un chaca que quiere ser narcotraficante. Entonces ya los objetivos han cambiado y las reglas se las puso el narcotráfico, pues, en este caso.
Sí, claro, o sea, me gusta la idea en la que menciona que es proyecta hacia arriba y proyecta hacia abajo. Sí, claro que sí. Lo que en donde me gustaría hacer un matiz es precisamente que, bueno, ninguna de las personas que habitamos ese espacio nos damos cuenta de lo que está pasando. Y en ese sentido, hay muy poco margen de libertad, en este caso del chaca, de dejar de ser chaca. Si naces ahí, tienes necesariamente que ser chaca, si no va a llegar otro y te va a dar, o te pueden matar, ¿no? Ajá. Entonces, si tú haces una manera distinta si tú performanceas la masculinidad de manera distinta, entonces vas a ser directamente violentado. Esta manera de coercionar a los sujetos hace que se cree toda esta red de masculinidades que son gramatizadas por un líder, en este caso el buchón, hasta llegar al chaca. Debajo del chaca hay otros estereotipos. Por ejemplo, la colonia identifica al chacal, que es como el sujeto más pobre que recibe todas las burlas de la colonia. Y luego ya se asciende al chakra y luego ya al balcón. Así es como se escala. En términos concretos, en términos reales, nunca se escala en ningún lugar. Pero son los estereotipos mismos, estereotipos aceptados y la masculinidad aceptada. O sea, yo camino por ahí y me ven así, me ven raro. ¿Quién es este tipo? Bien, una charla muy interesante, sobre todo, bueno, en función de esto último que nos acaba de platicar, se me ocurren como dos cositas que quisiera que habláramos, pero también pues Alejandro quiere hacerle algunas preguntas. Antes de pasarle la voz, agradecemos a todas las personas que están dando like y compartiendo nuestro contenido, nuestro video. Por favor, si tienen saludos, preguntas, comentarios que quieran hacer a nuestro invitado, pueden hacerlo a través del chat en vivo. Y si están viendo este video en otras páginas donde se replica, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder dejar sus comentarios y saludos en el chat en vivo. Alejandro, por favor. Pues bueno, recordar a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Emanuel Báez Vargas, estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Bush Belénes. Él nos está presentando el tema mercado neoliberal y subjetividad, el chaca posmodernizando la masculinidad. A mí me hizo bastante ruido una cuestión. En principio, esta cuestión que nos platicabas del neoliberalismo, ¿no? Más allá de que tiene el mercado dentro del consumo, también recordar que la entrada del neoliberalismo agudizó aún más la desigualdad. Y además de la desigualdad, fue sectorizando, digamos, o fragmentando la ciudad, ¿no? Hay partes de la ciudad muy marginadas, pero a un lado hay este sector muy acaudalado, vaya. Y esto permitió de alguna forma que la desigualdad pasara, cruzara ciertos niveles de estatus. Y recuerdo, por estudio histórico de algún programa de la UNAM, que precisamente el aumento de asaltos, el aumento de violencia de un sector al otro, es decir, del sector más desprovisto hacia el sector con más posibilidades económicas, aumentó precisamente cuando las líneas de desigualdad comenzaron a hacerse muy visibles, ¿no? Y con los estudios de género también nos hemos dado cuenta que la cuestión del género también marca los niveles de desigualdad, es decir, hay más mujeres pues, probablemente con más precariedad, precisamente en sectores poblacionales, y hombres con mayores posibilidades. Mi pregunta iría más en el sentido de, ¿podemos pensar en una mujer? Sí, porque obviamente estamos hablando de masculinidades, pero la pregunta sería, si hay ciertos elementos que caracterizan a un chaca, ¿esos elementos podrían pasar a pertenecer a un género de mujer? Ahí no te... Estoy pensando últimamente y
no hay como tal una chakra. Más bien está la pareja de chakra, que es la bellaca. Así es como se le llama. Femenino, pero no está femenino, pero no es tal cual una chakra. Sin embargo, de lo que hablo en mi tesis, mi proyecto de investigación es de cómo esta subcultura traduce la cultura hegemónica. Y claro que gracias a los medios de comunicación, Facebook, las redes sociales y todo un montón de información que nos bombardea por todos lados, algo se queda. Y algo interesante en cuanto a, por ejemplo, las tendencias feministas, progresistas, han provocado en la Colombia una suerte de traducción en términos femeninos del chakra. Ahora es muy común, por ejemplo, ver mujeres en motocicletas y un transporte, el transporte predilecto del chakra es la moto, es modificar, hay que quitarle el mofle y ponerle uno muy ruidoso y hacer muchísimos cambios en todo el Polonia. Y ahora las mujeres ya se sumaron también a comprarse su motocicleta, quitarles el mofle y también ir haciendo trucos y no están que y ahí ya nos podían directamente decir, bueno, eso es allá, ¿no? Porque generalmente es la acompañante de vida. Pero ahora lo ponen que se está reinterpretando la, la, la masculinidad. Me parece, y esta es solo una hipótesis, que se está también, por así decirlo, resignificando como esta mujer en el espacio, pues sí, criminalizado por el gobierno. Ahora también ellas se ven como potenciales sicarias, que antes no pasaba, es casi imposible encontrar una sicaria, pues sicaria, y ahora es mucho más común. Eso rompe precisamente un esquema también de quien lo viera desde fuera, porque generalmente, y esto es tal vez también parte de este reproducir esos esquemas de interpretación de lo social, que si se es violento es masculino, los varones son los violentos, los varones son los que tienen agallas para hacer algo así. Pero ahora con esto que nos platica, entonces se rompe ese molde pero ya no se podría hablar propiamente de una masculinidad en lo femenino, porque pues ya no, ya se extiende algo más, deja de ser propiamente masculino, propiamente varón, de acuerdo a ese estereotipo para extenderse a otro ámbito en el que también la mujer se asocia como violenta. Perdón, y precisamente iba en función, mi pregunta iba en función de eso, de si hay ciertos elementos que podríamos categorizarlos dentro de un género, pero que cabrían perfectamente en el otro. Quizás en lo que tú nos comentabas al principio, el ejercicio de la violencia quizás sea una ruptura precisamente entre que puede haber chacas, pero no puede haber chacas mujeres, digamos. Porque el ejercicio de la violencia, esencialmente, como platicabas, era que tenía que ver con que yo puedo ejercer violencia respecto del otro género y que muy probablemente los niveles que tenemos de injusticia en México, de impunidad, pues por ser varón, quizás la violencia que ejercí contra esa persona vaya a quedar impune. Quizás al revés no se pueda ver de alguna forma, ¿no? Entonces, quizás iba más en ese sentido la pregunta. Pues. Lo curioso es esta idea que a ver, se rompe. No estoy seguro de si se rompe. Porque, por ejemplo, pienso en que los hombres en progresos que permiten qué es lo que se puede hacer y no hacer. Y en este sentido, han estado normalizando ver a una mujer en una motocicleta y hacer lo mismo que ellos. Y no les causa tanto ruido. Antes de que se comenzara a cuestionar el género y todo
su nuevo conocimiento, era muy difícil que eso pasara. Podría llegar a pasar, claro, evidentemente, pero un hombre enseguida bajaba a la mujer de la motocicleta y le decía, tú no puedes hacer esto, tienes que hacer esto porque tú eres mujer, ¿no? Ahora lo permiten y que en donde se ha roto, por así decirlo, algo, es en la masculinidad misma, en cómo se entiende esa masculinidad. Y las mujeres se han estado filtrando por esta ruptura y aprovechando esa situación. Lo que me parece muy curioso porque suelen tener valores muy marcados. Y ahorita estoy haciendo una hipótesis, pues todavía falta recopilar datos, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en la mujer en la oficina. O sea, hay muchos testimonios de mujeres que hablan de que se tienen que comportar como masculinos para ser consideradas respetadas. Y en este sentido, pues se masculinizan. Tienen que ejercer la violencia, tienen que ejercer la jerarquización de personas para ser tomados. No hace mucho escuché a alguien que estaba haciendo un trabajo sobre la masculinidad en el ámbito médico y demográficamente hay muchas más médicas. Creo que ubicaban el 70%. Sin embargo, la educación era completamente masculina. Y ellas hablaban de que para ser respetadas tenían que comportarse de esa manera. Pero fuera, en la vida pública, tenían que ser mujeres. Y tenían que ponerse sus tapones, hacer performance de mujer, pero dentro tenían que ser masculinas. Entonces, si algo se rompió dentro de la visión del hombre que permite que eso suceda. Antes de continuar, bueno, Adalid Duarte, que es un radio ciberescucha asiduo, que eventualmente pues nos manda saludos, lo hace ahora también, dice saludos al invitado, manda saludos a los conductores y a todos los que hacen posible Estudio Humanitatis Radio, y dice, me surge la pregunta, ¿qué tanto puede hablarse de glorificar la ilegalidad o el crimen al enfocar el estudio sobre la figura del Chac? Esta es la pregunta. Hace mucho de un libro que se llama La búsqueda de la dignidad y es de, no recuerdo el autor, pero es un estudio antropológico que se hace en una ciudad en lo que hace es estudiar el mercado informal. Y en su introducción, que me parece muy importante para responder esa pregunta, él dice que no necesitamos hablar de manera sesgada de estas comunidades. Necesitamos hablar específicamente de lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y además de todo eso, ponerlo en el gran contexto, porque todo esto que hacen no es porque ellos decidan deliberadamente desde su completa libertad posicionarse y convertirse en chakras. Están obligados a hacerlo, al menos en la Colombia. Y sistemáticamente han sido precarizados, como dices, ¿no? La brecha de desigualdad se ha abierto a niveles ya insuperables y ha provocado que estas colonias generen sus propias lógicas. Y no necesariamente son éticas, entendidas en términos filosóficos, ¿no? Y a dónde voy con todo esto, no se glorifica, se visibiliza un problema, un fenómeno social, para saber cómo enfrentarlo. Porque, y en ese sentido se necesita decir exactamente qué es lo que hacen, cómo lo hacen, para ellos qué es el honor, en este caso, o por qué es legítimo hacer lo que hacen dentro de esta subcultura, obviamente, porque nosotros desde fuera de esta zona, pues sí podemos juzgarlos, pero me parece que juzgarlos no, porque lo que yo estoy haciendo es un trabajo que tiene toda la intención de hacer un trabajo científico para
quizá que después sea traducido en algún tipo de obra pública, sí enfrente. Pues sí, el fenómeno social intentando explicarlo escribirlo de la manera más concreta posible. Entonces, sí hay un gran debate sobre si hablar de estas figuras o hablar de, no sé, del narcocorrido, de Peso Pluma, y decir que son mexicanos y que han estado llevando toda la cultura de México al mundo, es una forma de glorificarlos. Me parece equivocada, me parece equivocado el enfoque. Eh, si bien obviamente a mí me parece que más bien ellos son instrumentalizados para un mercado. No están intentando glorificarlos, eso ya es una consecuencia, ¿no? De ponerlos en la cima, por así decirlo, del mercado, pero el mercado no tiene ninguna intención más que vender. Y no tiene intenciones de glorificar a nadie, pues, en este sentido, ¿no? Lo hace en consecuencia, pero no su objetivo. Eh, y nada, pues hay que hablar como las cosas son, ¿no? Porque hay que exponer el fenómeno social como debe ser, sin sesgos, sin temor a, y si lo glorificamos o no. No, es un trabajo científico, en los contextos científicos se tiene que hacer de esta manera. Eh, Fuera de, pues si hay gente que los apoya, ¿no? Si habla de, pero pertenecen al mismo sistema, entonces ellos no salen, no tienen la distancia sistémica para poder ver desde fuera que esto de lo que a ellos les gusta consumir forma parte de un gran problema social, ¿no? Entonces me parece que sí es pertinente la pregunta porque abre muchas dudas, ¿no? Pero de ninguna manera se glorifica al Chaca hablando de... Es más como, creo que lo dijo usted muy bien, como visibilizar y sobre todo fuera del contexto, pero para no verlo como un problema que hay que dejar de lado, sino más bien tratar de pensar, bueno, en qué medida se pueden instrumentar, pensar en opciones de vida que rescaten a la gente de ese círculo de violencia, porque son personas que viven en tal modo que luego reproducen eso con las generaciones que vienen, porque sus hijos nacerán a lo mejor en ese contexto, serán formados también en esa situación y seguramente van a estar reproduciéndose. No es lo mismo eso que una especie de apología en el que se presenta como un máximo de ideal de conducta. Y aunque creo que lo dijo usted muy bien, no es la intención del mercado, pero de alguna manera si eso es lo que vende, ¿verdad? Reditúa ganancias, pues bueno, eso hace. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que quiere también continuar con la charla, Estela Mar dice: saludos al invitado, muy interesante el tema, ahí está el saludo. Y Adalí Duarte agradece, dice: muchas gracias al invitado por la respuesta y el comentario, muy atinado para expandir horizontes de investigación y pensamiento. Ahí está, muchas gracias a quienes están sintonizándonos, sigan dejando preguntas, comentarios en el chat en vivo, compartan este video para que llegue a más personas. Alejandro. Bueno, una charla muy interesante, nos acercamos ya al cierre del programa, pero no quisiera que cerráramos el programa sin preguntar respecto de una parte que me pareció importante y que quizás lo hablamos un poco menos, aunque nos has explicado muy bien de qué va tu investigación. Esta cuestión de la posmodernidad en la masculinidad. Yo, revisando precisamente algunas fuentes para esta entrevista, escuché y leí algunos artículos que hablaban precisamente de la posmodernidad de la masculinidad y se hablaba mucho en el sentido de una crisis de masculinidad, es decir, con esta cuestión de las diferentes masculinidades, unas formas diferentes de expresar la masculinidad en la cultura, se hablaba en ese sentido de crisis. ¿En tu investigación llegaste a alguna conclusión de que hay alguna especie de crisis
de la masculinidad enfocada precisamente en el chakra, pensando en los elementos que constituyen a un chakra, ¿vale? Y que ya a lo cual ya hemos llegado es que evidentemente son elementos muy masculinos o identificados con la masculinidad, digamos, hegemónica, o la idea de masculinidad hegemónica. No sé si hay algo... Particularmente en mi colonia, más allá de la ruptura que mencioné, porque las mujeres se les está permitiendo ya formar parte de las filas del sicariato, no, pero fuera de colonia, sí, o sea, en muchos lugares como la gran respuesta que está saliendo a nivel social de estos hombres que buscan reafirmarse como tales y generan todo un tipo de lógica red de hombres generalmente de clase media que en Chicharito y sus comentarios y de Match, todas estas personas que son un síntoma de que algo está pasando, ¿no? Porque si nada pasara y todo estuviera como, por así decirlo, la idea de la que se entiende el hombre hoy no fuera un problema como no lo fue en generaciones atrás, nadie tendría ninguna necesidad de buscar la reafirmación, ¿no? Pienso, por ejemplo, un libro que leí sobre el género musical del hip hop. Ese fue un momento en el que comenzó la decadencia del género. De alguna manera es como pienso esta idea de la crisis de las masculinidades en cuanto a que algo está pasando. Y eso que está pasando son feministas criticando la masculinidad. Y muchos hombres han sentido la necesidad de autoafirmarse y decir, aquí no pasa el feminismo. Algo está pasando, académicamente y socialmente está golpeteando el arquetipo de hombre y se están moviendo todas estas lógicas sociales y han sentido la necesidad de crear, esto es como el nicho, donde hay hombres que se están refiriendo hombres. Sí. Y como que buscan la asociación entre ellos, porque incluso hasta forman grupos colectivos de hombres que se buscan como poner esos límites. No, espérate, esto es nuestra masculinidad. Y en los términos más conservadores, yo soy un hombre que provee, que pues sí reafirma y sobrepone su voluntad en cualquier espacio, ¿no? La idea de que tiene que ser empresario y todas estas cosas pues son ideas que devienen de toda esta visión conservadora del hombre. Hay una crisis, se sigue entendiendo el hombre en esos términos muy conservadores. Que la verdad que utilizar otra palabra, eso no viene porque con el conservadurismo va de la mano también el poder, ¿no? Y en este caso pues, no hay, por así decirlo, un poder como tal, hay un poder local, pero este poder conservador pone la regla de ser. Quizás como estructura, quizás conservador en el sentido de una estructura, es decir, no se rompe de alguna forma la visión de la posición del hombre respecto de la mujer. Quizás ahí se sigue conservando de alguna forma esos pilares